¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me pueden confirmar quienes están en la reunión como alumnos, por favor? Buenas noches, maestra. Hola, ¿qué tal? Sí, me escuchas. No me aparece tu nombre de usuario como Lupita. ¿Sí es tu nombre? Porque digo, pregunto a veces porque Sí, en ocasiones sí, cambié. profe, este es mi nombre. Ok, Lupita, muchísimas gracias. Me aparece también Edgar. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, presente. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a iniciar entonces con nuestra sesión del día de hoy. Como sabrán ustedes, como ya se los habrán podido compartir, el día de hoy pues daremos inicio a esta materia que lleva por nombre Introducción al Estudio del Derecho. ¿Ok? Antes de que empecemos a particularizar precisamente en cuestiones tocantes tanto a los criterios de evaluación como contenido temático, pues me gustaría conocer un poco más acerca de ustedes, el hecho de que, bueno, en la medida de sus posibilidades, después de que lo realice yo, claro, que pudieran realizar una presentación, ¿no? Que me dijeran de dónde son, qué están estudiando, ¿no? Desde dónde están tomando sus clases. Digo, para mí sería un poco importante, ¿no? Para saber, pues más o menos, romper un poco esta barrera de la distancia, ¿no? En ese entendido, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Ariadna Picón Pérez. Como les mencionaba, en esta ocasión, pues estaré facilitando precisamente lo que es esta materia, que es Introducción al Estudio del Derecho, para que tengan un poco más de conocimiento acerca, pues, de mi persona. Yo soy licenciada en Derecho, tengo la maestría en Educación, y pues actualmente me encuentro residiendo en el estado de Puebla, para ser exactos en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Entonces, pues desde esta ciudad, pues yo me encuentro impartiendo esta materia, ¿no? Es un gusto para mí nuevamente estar trabajando con la institución. Ya llevo pues un par de años impartiendo materias en diferentes áreas, sí, principalmente tal vez las tocantes en las ciencias sociales. Entonces el día de hoy pues precisamente estaremos iniciando esta experiencia precisamente de conocimiento en lo que es la materia de introducción al estudio del derecho, ¿ok? Me gustaría un poco, como les mencionaba, escuchar acerca de ustedes. No sé quién gusta empezar, Lupita, Edgar. Buenas noches, maestra. Yo me llamo Guadalupe Rodríguez Reyes. Estoy estudiando en la carrera de licenciatura en Derecho. Ok, Soy de la localidad de Paso Carrillo, municipio de Mialca. Y con mucho entusiasmo, primeramente Dios, vamos a sacar la meta. ok, Lupita, sí es, efectivamente, muchas veces de pronto suele pasar, ¿no? Que a veces, pues de pronto al principio suele ser un poco complicado, ¿no? Pero como dicen, a veces lo más complicado a veces es empezar. Una vez que ya empieza uno, pues ya lo demás siempre es para adelante, ¿no? Entonces, sí, pues tengo entendido que van pues empezando en esta formación. En ocasiones, pues puede parecer un poco complejo, sí es cierto, porque no nada es fácil, pero pues evidentemente mientras tengan la disposición, la apertura, esas ganas de aprender, pues evidentemente cualquier meta va a ser concretada, ¿no? Y en ese entendido, pues cualquier situación que se vaya a plantear en el camino, si en algún momento consideran que les pueda alguna otra orientación, ayuda, asesoría, en cualquier otra situación, pues saben que estoy para servirles. Muchísimas gracias, Lupita. Edgar, te escucho. Sí, buenas noches. Yo soy Edgar Medina Ramírez, soy de Acatlán de Pérez Figueroa y estoy estudiando Administración de Empresas. Ok. Bien, Edgar, muchísimas gracias. Platíqueme un poco, Lupita, Edgar, en este sentido. Bueno, son evidentemente pues licenciaturas diferentes, efectivamente, y sí, pues efectivamente el diseño de la impartición de la materia está planteada en ese sentido, ¿no? No es el hecho de que vaya a ser una materia que sea exclusiva para aquellos que están llevando la formación en derecho, que se están preparando para ser abogados únicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho, sí, cualquiera de sus ramas o aplicación, efectivamente está destinada y tiene pues aplicación, ¿sí? Con otras disciplinas. Por eso también es una cuestión interdisciplinar, ¿ok? En ese sentido, pues también es importante particularizar esa parte, ¿no? Que lo que nosotros estaremos compartiendo, que lo que nosotros estaremos pues prácticamente estudiando, pues no es exclusivamente, ¿no? Para quien tenga o esté realizando esta formación en derecho, sino que de manera particular, de manera general, estaremos aplicando, estaremos evidenciando cómo es que el derecho tiene aplicación en otras ramas, en otras disciplinas, ¿ok? En ese entendido, cuéntame un poco, Lupita, ¿qué materias previas has llevado en el área de derecho? He llevado en septiembre, llevé la materia de sociología. Ahorita en Ok, octubre llevé la materia de herramientas tecnológicas y economía. ok, muy bien, Lupita, muchísimas gracias. Edgar, ¿qué materias has llevado? Cuéntame un poco.
Edgar, ¿sigues ahí? Bien, me parece que no se encuentra. Lupita, un poquito en ese afán de conocer un poco más de ti, cuéntame, ¿te encuentras trabajando? ¿Cuál es tu principal actividad? Digo, para tener un poco más de contexto acerca de tu persona y de tu situación. Sí, maestra, yo ahorita no trabajo, soy estudiante de 17 años Ok, y, muy bien, Lupita. y no, Oye, y cuéntame, mande. platícame un poquito, ¿por qué te interesó esta licenciatura? ¿Por qué te estás formando en la licenciatura en Derecho? Me llamó la atención porque desde la prepa me metí a la área de humanidades y desde ahí Ujú. me llamó la atención. Entiendo, perfecto, muy bien. Pues bueno, antes de empezar precisamente a particularizar en estos temas, pues bien cierto, ¿no? Efectivamente, como lo mencionaba Lupita, de pronto puede surgir ese interés, ese sentido de vocación, ¿no? Hay diferentes circunstancias, diferentes actitudes que efectivamente, ¿no? Pues llevan a querer estar en cierta área, ¿no? En ese sentido, Lupita, pues como tú lo mencionas, ¿no? Tienes toda la actitud, todas las ganas, entonces creo que es lo necesario y lo básico, ¿no? Para precisamente emprender este camino de una formación. Y pues sí, pues efectivamente habrá momentos tal vez que sean un tanto complejos, sí, pero están precisamente se decidieron a tomar esta formación que particularmente a mí se me hace que tiene muchísimas ventajas, sí, si ustedes ya conocen su plataforma, si conocen la forma de impartición, pues es una forma de impartición muy bondadosa. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, muchos beneficios, ¿no? Que permiten algunas circunstancias. El hecho de que las personas que se encuentran trabajando y que desean estudiar o que bien dejaron de estudiar o por cualquier otra situación, pues tal vez no tienen ese tiempo, ¿no? Para acudir de una manera tal vez escolarizada o presencial, pues puedan estar en esta modalidad, ¿no? Que tenemos a distancia, tanto sincrónica como asincrónica, y pues obviamente aprovechando las ventajas que nos otorga la plataforma, ¿ok? En ese sentido, pues antes de empezar nosotros o que empiece a proyectarles un material, quiero pedirles un favor muy grande. Si en algún momento dejan de ver que la diapositiva cambia, si me dejan de escuchar, cualquier situación, abran su micrófono y me lo comentan. ¿Por qué? Porque de pronto cuando yo empiezo a proyectar, pues ya dejo de perder visibilidad, ¿no? De respecto a los mensajes o cualquier otra situación, ¿ok? Entonces voy a empezar a proyectar mi pantalla, me van a decir si se ve. ¿Sí podemos ver la pantalla? Sí, Lupita, ¿me profe, puedes así se ve la confirmar? pantalla. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues entonces vamos a continuar y como yo les mencionaba, la materia con la cual estaremos dando inicio, ¿sí? Es precisamente Introducción al Estudio del Derecho. Se preguntarán ustedes o cuestionarán o de igual manera tal vez ya tienen algún pensamiento, ¿no? Que ¿de qué trata esta materia, ¿no? Efectivamente, en esta materia, pues estaremos particularizando, estaremos pormenorizando, pues prácticamente en conceptos básicos, conceptos generales, referente, sí, al estudio del derecho, ¿no? Cómo es como ciencia, cómo está dividida, cómo está clasificada, cómo se estudia, conceptos básicos que son aplicables, evidentemente, pues en el trayecto de toda su formación, ¿ok? Eso es lo que estaremos tratando. Aquí en esta diapositiva pueden ver mi nombre completo, si en algún momento lo ocupan para alguna presentación, para alguna portada, pues ahí está, ¿ok? Nuevamente, ¿no? Que es importante pormenorizar antes de ingresar en el estudio de nuestra materia, pues nuestros parámetros de evaluación. ¿A qué hago referencia con esto? Pues, ¿cuáles van a ser los criterios que van a ser considerados para, pues, la evaluación final? ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos una ponderación del 20% para la participación. ¿A qué me refiero con participación? El hecho de que, pues, en cada clase donde ustedes se encuentren presentes, pues, evidentemente, tener una participación activa, una participación pues que tenga relación con lo que estemos trabajando, ¿no? Ustedes saben efectivamente que este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no es una cuestión que sea nada más que yo esté hablando. Lo que importa en la formación es precisamente el hecho de crear en ustedes un criterio objetivo referente a lo que estamos aprendiendo,
¿sí? El hecho de que tengan precisamente una opinión, un criterio bien formado acerca de lo que estamos hablando, de lo que estamos estudiando. En ese entendido, pues es muy importante esta participación activa que se va a dar dentro de las clases, dentro de las situaciones que nosotros estemos planteando, ¿ok? Ya sea que de pronto les dejo alguna actividad, les dejo una tarea, que de pronto comentamos alguna situación o lectura que estamos haciendo en clase, eso es considerado como participación, ¿ok? Siguiente criterio, antes que eso sí pueden ver en la pantalla los parámetros de evaluación. Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Bien. Siguiente criterio es la entrega de productos, tanto como actividades como exposiciones. ¿Qué me refiero con esto? ¿No? Ustedes saben que se trabaja con la plataforma, de igual manera ahorita les voy a estar mostrando un poco. Si ustedes tuvieron acceso o les llegó la notificación, se pueden dar cuenta que desde el día de ayer ya les compartí el material que se encuentra proyectado o que estamos ocupando el día de hoy. ¿A qué me refiero con esto? A las diapositivas y material que estamos ocupando en nuestra primera sesión, ¿ok? De igual manera, en la plataforma se encuentra habilitado el espacio, ¿sí? Para las actividades o entrega de actividades que vayamos realizando. De igual manera ya queda habilitada la primera actividad, ¿no? Que es la que es correspondiente a esta primera sesión. En ocasiones sucederá que lo estemos trabajando en clase, sin embargo, el producto para evidenciar ese trabajo en clase se tiene que habilitar en plataforma y se queda abierto por 3, 4, 5 días. En la propia plataforma aparece el periodo en el cual va a estar abierto. ¿A qué otra cosa nos referimos con entrega de productos? Exposiciones también que sean encomendadas, igual obviamente con previa anticipación. Yo estaré asignando las temáticas de exposiciones, actividades o trabajos que se queden asignados, ¿sí? Todo esto siempre lo vamos a platicar en clase y de igual manera se va a quedar asignado en la plataforma. No va a suceder esa parte de que ustedes entren y va a existir una actividad que yo no les expliqué, no, en todo momento va a estar explicada en clase y va a estar habilitada en la plataforma. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entregar en tiempo y forma su actividad, su producto, sí que nosotros estemos trabajando. Muy importante, a la entrega de cada producto, ya sea una actividad, sea un ensayo, sea un resumen, sea un reporte de lectura o bien sea una exposición, de igual manera es muy importante no nada más subirlo a la plataforma, sino precisamente sí, va a contar como participación en el hecho de que en clase lo estemos pormenorizando, lo estemos detallando. ¿Ok? Ven ustedes aquí en su pantalla otra ponderación que corresponde a un ensayo final y si efectivamente para nuestra última clase, para la última sesión, como parte de nuestra calificación, pues tendremos que entregar, o bueno, tendrán que entregar un ensayo final cuya temática estará siendo habilitada la siguiente semana, ¿sí? Ahí voy a pues compartirles de qué trata este trabajo final, que de igual manera, pues obviamente como lo marca su nombre, es para el término de nuestra materia, ¿ok? Y por último, al ser la materia una materia meramente teórica, ¿sí? Nosotros vamos a realizar o van a realizar ustedes una evaluación final, es decir, un examen de la materia, ¿ok? Este examen, esta evaluación de manera regular, la forma en la cual yo lo trabajo, es que al término de nuestra cuarta sesión, porque efectivamente cada materia está compuesta de 4 sesiones y esta no es la excepción. Al término de nuestra cuarta sesión, yo les explico cuál es la dinámica de trabajo de la evaluación. Se queda aplicada o se queda habilitada en la plataforma y ustedes cuentan con un tiempo prudente para dar contestación y enviar la evidencia de esta contestación de la evaluación. ¿Ok? Nuevamente, esta evaluación también se queda habilitada en la plataforma y va a suceder esto hasta el término de nuestra cuarta sesión. ¿Ok? Si pueden darse cuenta ustedes, entonces esta sumatoria equivale a un 100%, que sería el hecho pues, de la calificación total, que es el 10 de la materia. ¿Okay? De igual manera, sabrán ustedes que la calificación mínima aprobatoria dentro de la institución pues, es el 7, lo que correspondería a un 70%. ¿Okay? Entonces, estos son los criterios. No sé si por ahí alguien tenga alguna duda. Lupita, Edgar, algo que quisieran comentar. No, profa, todo entendido. ¿Sí? Edgar, ¿alguna otra situación? ¿No? Perfecto. Bien, vamos a continuar, ya que no hay ninguna situación, doy por aceptado entonces su consentimiento para que, pues demos ahora sí por concretado este pacto que se está dando, de lo que yo les estoy dando y ustedes están aceptando estos criterios de evaluación, ¿ok? Y bueno, como forma de introducción, precisamente, bueno, antes de esto, déjenme, les voy a compartir para que puedan ustedes ver de qué manera va a estar en nuestra plataforma. Aquí está. Sí podemos ver aquí la plataforma, ¿verdad? Sí, profa. Okay. Aquí ya está, como se pueden dar cuenta ustedes, abajo de los avisos generales, antes del temario,
¿sí? Ahí voy a estar habilitando todo el material. No lo voy a estar habilitando módulo por módulo, abajo de introducción, abajo del siguiente tema, no. ¿Cómo lo estoy habilitando? Aquí al principio, ¿ok? Y aquí ustedes ya se van a poder encontrar el material de la sesión 1. ¿A qué me refiero con esto? Aquí van a encontrar precisamente las diapositivas, el material que nosotros estamos analizando el día de hoy, ¿ok? Aquí ya está. Lo van a encontrar en un formato PDF, ¿ok? Por cualquier situación que se les hubiera pasado, que tuvieran alguna duda, que olvidaron anotar, ahí está el material, ¿ok? De igual manera, aquí ya se encuentra habilitada la actividad de la sesión 1, ¿ok? Obviamente esto pues lo vamos a ir analizando en el transcurso de nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Y van a encontrar aquí un archivo que está como introducción al estudio del derecho, Eduardo García Maínez. Esta es una bibliografía sugerida que yo les he habilitado, ¿ok? De igual manera, esta bibliografía en algún momento, en alguna situación que ustedes gusten, que quieran realizar alguna lectura, inclusive actividades que yo les deje y que yo cite que se encuentra ahí o que sirva como material de apoyo, pues ya tienen precisamente esta bibliografía para que sirva de apoyo tanto para estudio como para realización de actividades que en algún momento yo les llegue a habilitar, ¿ok? Pues de esta forma es como van a poder ustedes encontrar en su plataforma, ¿ok? Aquí donde dice actividad sesión 1, igual ya aparece habilitada para que hoy a partir de las 10 de la noche, pues ya está habilitada para que ustedes suban la evidencia de cumplimiento, ¿no? Pero tienen hasta el 3 de noviembre para cumplimentar esto, ¿ok? Entonces tienen a partir de hoy hasta el día 3 de noviembre para subir la evidencia de cumplimiento de esa actividad, que esa actividad obviamente la vamos a estar explicando en el transcurso de nuestra clase del día de hoy. Entonces, como yo les he mencionado, así van a encontrar todo el material que yo estoy habilitando. Es decir, en la siguiente sesión va a aparecer un apartado que va a decir material sesión 2, actividad sesión 2, tarea sesión 2, así va a estar, ¿sí? Hasta que cumplimentemos nuestras 4 sesiones, ¿ok? Así lo van a encontrar de manera cronológica al inicio de su plataforma, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profa. Bien, vamos a continuar entonces y aquí está. Bien, entonces quedamos en esta pues, introducción que nosotros vamos a estar realizando, ¿ok? Como yo les mencionaba, se preguntarán ustedes, y pues tal vez pudiera pasar, ¿no? Tal vez en el caso de Edgar, ¿no? De que se te llegues a preguntar, bueno, a mí, ¿de qué me sirve la introducción al estudio del derecho? ¿Ok? Y es algo muy sencillo, muy fácil de explicar. ¿Por qué? Porque efectivamente esta materia, no crean que es una materia únicamente, pues, pues, para que haya materia, ¿no? No. Como yo les decía, el derecho es una ciencia, es una disciplina, ¿no? Que está intrínseca o que tiene correlación con todas las demás disciplinas que existen. ¿Por qué sucede esto? Sí, porque si nosotros nos vamos al concepto de lo que es el derecho, que es un conjunto de normas jurídicas que vienen a regular la conducta del ser humano, tenemos entonces, sí, que el ser humano, en cualquier ámbito que se desenvuelva, sí, va a tener regulación de sus conductas, motivo por el cual en todo momento va a ser un sujeto de derecho, ¿ok? Tanto en su contexto personal, en su contexto laboral o en cualquiera de los ambientes donde se desarrolle, va a ser un sujeto de derecho, es decir, un sujeto al cumplimiento de normas jurídicas, ¿ok? En ese entendido, pues vemos esa correlación interdisciplinaria entre el derecho y las demás ciencias, las demás disciplinas. Por eso es tan importante particularizar, ¿sí? Esta materia que es introducción al estudio del derecho. Y nuevamente se preguntarán ustedes, tanto quienes llevan la formación de administradores como quienes la llevan de derecho, ¿no? ¿Para qué sirve esta materia? Pues efectivamente esta materia es un antecedente y sustento de todas las demás materias que conforman un plan de estudio, ¿ok? Siendo específicos, por ejemplo, en el área de derecho, ¿ok? ¿Por qué el sustento del plan de estudios de derecho? ¿Por qué? Porque en esta materia vamos a tocar conceptos fundamentales, ¿no? Que se van a estudiar en zonas o en materias particulares más adelante, ¿ok? Y si no se tienen claros esos conceptos, ¿sí? Básicos de derecho, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En las demás materias, que ya son especialidades, va a ser complejo que se llegue a comprender, ¿sí? Los conceptos que se intentan inculcar, ¿ok? Porque si no se entiende en este momento el alcance, objetivo y finalidad del derecho, mucho menos se va a entender el alcance, objetivo y finalidad de todas las demás ramas del derecho.
¿sí? Eso es por cuanto hace, pues, de manera especial, ¿sí? A la licenciatura en Derecho. A las demás licenciaturas, ¿por qué es importante el estudio de esta materia? Pues porque efectivamente, sí, va a servir para sentar las bases, ¿no? Sobre las cuales se van a llevar más adelante materias relacionadas de igual manera con el derecho. Por ejemplo, en la administración del derecho del trabajo, ¿no? Que de igual manera tiene injerencia. Como yo les decía, ¿por qué es esto importante? Nuevamente, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento del hombre en la sociedad, en donde, en cualquiera de los contextos en los cuales se desenvuelve, ¿ok? Y efectivamente, pues no es una cuestión excluyente que tenga correlación con estas áreas administrativas, ¿ok? Ahora bien, ¿para qué va a ayudar el estudio de esta materia, que es introducción al estudio del derecho? ¿Sí? Va a ayudar a contestar preguntas, como pueden ser, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué surge el derecho? ¿No? ¿Es o no una ciencia? ¿Cumple con esas características o no las cumple? ¿Sí? Muchos juristas todavía se encuentran en ese debate, si es una ciencia, si cumple con los requisitos de una ciencia o simplemente es un objeto de estudio, ¿no? De igual manera nos ayudará o ayudará a entender cuál es el método de estudio del derecho, ¿sí? Como yo les decía, si el derecho no es una ciencia o no es una disciplina que se encuentra aislada, tiene que haber una labor interdisciplinaria para que precisamente se cumpla, ¿sí?, el objetivo que tiene el derecho, ¿ok? De igual manera, esta materia va a ayudar a sentar esas bases para saber esas acepciones del término derecho, ¿ok? ¿A qué nos referimos con acepciones? Esos diferentes conceptos que existen acerca de esta, pues de esta palabra, ¿no? De este término de derecho, ¿no? De igual manera, para saber la clasificación, cómo está clasificado el derecho y cómo se encuentra dividido en ramas. ¿Por qué? Nuevamente, si bien es cierto el derecho regula el comportamiento del ser humano, también es cierto que no existe una sola clase de derecho, ¿sí? Se encuentra clasificado, ¿sí? Y se encuentra dividido en diferentes ramas, de acuerdo a la naturaleza, ¿sí?, de la problemática que se encuentre resolviendo, ¿ok? Esta materia, de igual manera, va a ayudar, ¿sí?, a conocer cuáles son las diversas fuentes de donde emerge el derecho. Es decir, cuáles son esas fuentes, de dónde nace el derecho, qué le da vida al derecho, ¿sí? A conocer los sistemas y órdenes normativos existentes, ¿sí? No existe un solo sistema jurídico, ¿sí? Actualmente existen 3, 4 familias jurídicas, dentro de las cuales se encuentran agrupadas todos los sistemas jurídicos, ¿sí?, de los países que comprenden, ¿sí?, precisamente, prácticamente el mundo, ¿no? Entonces, esto va a servir mucho para saber, conocer cómo está compuesto los sistemas jurídicos de manera particular, pues, del contexto mexicano, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus fundamentos, cuáles son las expectativas, ¿no? Eso precisamente también va a ayudar, sí, esta materia, ¿no? De igual manera, esta materia va a ayudar a conocer qué se entiende por norma, ¿no? Cómo están clasificadas las normas, cuáles son las divisiones de las normas, las clasificaciones y las características, ¿ok? Nuevamente, ¿por qué es esto importante? Porque es la base, ¿sí?, para posteriormente empezar ya a particularizar y a tener un conocimiento más específico de lo que es el derecho, ¿ok? Ahora bien, como yo se los mencionaba, el contenido de esta asignatura es básico para el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque a ustedes como estudiantes, nuevamente, del área administrativa, ¿no?, del área de derecho, va a brindar estas herramientas básicas para la comprensión de las demás asignaturas del plan de estudios. Nuevamente, en el área de administración, ¿sí? No es la única materia que se va a llevar tocante, ¿no?, a un sistema jurídico, a normas jurídicas. Hay otras materias que van a estar sirviendo como sustento y que precisamente corresponden al área jurídica, ¿sí? Pero de manera particular, esta es como la base sobre la cual ustedes van a sentar los demás conocimientos que vayan a ir adquiriendo, ¿no? Entonces, esta materia va a brindarles a ustedes como estudiantes las herramientas básicas para la comprensión de las materias futuras, ¿no? Tanto en sustento teórico, ontológico, axiológico de valores, el origen, ¿no?, teleológico de la norma jurídica, ¿no? Y como esencia de todas las demás ramas del derecho, ¿no? Y les va a ayudar a conocer o comprender cómo es que se aplica el derecho en los diferentes ámbitos. A esto me refiero cuando yo les menciono.
Es bien cierto que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, pero no todas las normas jurídicas son aplicables a todos los casos concretos, es decir, una ley no es aplicable a todos los casos. Cada caso, cada problemática, cada situación requiere precisamente la aplicación de una norma jurídica en especial. ¿Sí? A diferentes casos, a diferentes situaciones, hay diferentes ramas del derecho aplicables. Y a esto me refiero que una vez estudiadas estas bases, ¿sí? Ustedes van a saber cuál va a ser esa forma de aplicación del derecho. Es decir, ante un caso real, ¿qué norma jurídica es aplicable? ¿Con qué rama del derecho coincide? ¿No? ¿Con qué disciplina? ¿No? Entonces, esto precisamente va a ayudar a que ustedes se desenvuelvan en esa particularidad de la aplicación del derecho, ¿no? Ya sea desde el punto de vista como profesionista independiente, como historiador del derecho, inclusive como partidarios de justicia, como administradores públicos, privados o inclusive como legislador. Es muy importante, ¿sí? Conocer estas bases sobre las cuales se desarrolla el derecho, ¿no? Ahora bien, antes de continuar con esto, a mí me gustaría que ustedes me dijeran, sin googlear, sin buscar, ¿qué entienden por ustedes o cómo pueden explicar qué es el derecho? Los escucho. Adelante, los escucho. ¿Estás por ahí, Lupita, todavía? Sí, maestra, aquí estoy todavía. Bien, bien, Lupita, platícame, ¿qué es para ti el derecho? En sí, el derecho yo siempre pensé que era especialmente para la licenciatura en derecho, pero en Ujú, sí dicen que son varias ramas. Su palabra se define en varios escalones, se podría decir. ujú. Ok, Sí, y maestra. de manera particular, Lupita, bueno, esa es como una definición que tú me estás dando, ¿no? Pero si tú pudieras definirlo, si pudieras explicarlo, ¿qué definición puedes dar de derecho? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Ok, no te Sí, preocupes. maestra, que mi internet está fallando un poquito. ¿Alguien por ahí tiene prendido su micrófono aparte de Lupita? ¿Lo pudieran apagar para que solamente lo tenga prendido Lupita? Bien, perfecto, Lupita, ahora sí te escucho. Me dijo que dijera Y otra yo de quisiera que derecho, tú me otra. dieras un concepto. ¿Qué es para ti el derecho? ¿No? ¿Qué es? O sea, te digo nuevamente, yo ahorita no les estoy pidiendo que se pongan a buscar, que me digan un concepto bien elevado. No, yo quiero saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es para ustedes el derecho? El derecho. Ujú, El derecho, para mí siempre ha sido como un tipo de normas, ujú, instituciones, que siempre esa palabra para mí es como que se regula la conducta ujú. extrema a las personas, a la justicia y paz y seguridad en una sociedad de Mu- uno o varias personas. Bien, Lupita, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Edgar, si ves por ahí, Sí, adelante. el derecho es como una, se podría decir, obligación o oportunidades que tiene una persona como para poder defenderse, ¿no? Ante una situación. Claro, sea en un sentido adjetivo, no es el derecho una cuestión inherente a la personalidad del ser humano, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Hay alguien más por ahí? Solamente están ustedes dos. Bien, pues efectivamente yo quisiera que el día de hoy recordaran ese concepto que ustedes me están dando acerca del derecho. ¿Por qué? Porque efectivamente al término de la materia ya no va a ser el mismo. Ustedes van a precisamente a enriquecer, a cambiar ese concepto que ustedes tienen en este momento del derecho, ¿ok? Efectivamente es muy válido, es apreciable lo que ustedes se encuentran externándome acerca de lo que es el derecho, ¿ok? Sin embargo, muy importante, recuerden lo que ustedes me están mencionando el día de hoy, ¿por qué? Porque nuevamente, al término de nuestra materia, evidentemente el concepto que ustedes me van a estar dando acerca del derecho, ¿sí? Sus ámbitos de aplicación, qué es, para qué sirve, pues va a cambiar de manera radical, ¿ok? En ese entendido vamos a entrar con el estudio de nuestra primer temática, que es la noción del derecho, ¿ok? ¿Qué entendemos por noción?
pues la idea, el concepto, ¿no? Lo que se entiende por el derecho. Y vamos a retomar precisamente a este concepto que nos da este jurista, ¿no? Eduardo García Maínez, que precisamente es autor del libro que se encuentra habilitado en su plataforma, ¿no? Entonces, que el derecho es un orden concreto, ¿no? Que está instituido por el hombre, ¿para qué? Para la realización de valores colectivos, es decir, de una sociedad, cuyas normas integrantes de un sistema regulan la conducta de manera bilateral, externa y coercible, y son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos de poder jurídico. Es el concepto que nos da Eduardo García Maínez, y evidentemente no se asusten con estas cuestiones de que me digan no sé qué es bilateral, no sé qué es externo, no sé qué es coercible, ¿ok? No se preocupen por eso, lo voy a estar explicando en un momento. Y efectivamente, para Maínez, ¿qué es el derecho? Un orden concreto, que se encuentra compuesto de normas, ¿no? Normas que integran un sistema jurídico, y que estas normas que integran un sistema jurídico son tendientes a regular la conducta de las personas que viven en sociedad, ¿no? Y que estas normas jurídicas, ¿sí? Tienen una característica muy peculiar, ¿sí? Que son aplicadas y son impuestas, ¿sí? Por órganos de poder jurídico. Es decir, no están impuestas, no están creadas, no están aplicadas por personas que están en un nivel al mismo nivel, ¿no? Aquí ya empezamos a dilucidar un concepto de supra y subordinación, es decir, el poder del Estado, ¿no? El poder que mantienen precisamente pues estos órganos del Estado encargados tanto de legislar como de imponer, como de aplicar, como de sancionar la inobservancia, es decir, el no cumplimiento de estas normas jurídicas, ¿ok? A esto hace un poco de referencia cuando dice que es bilateral. ¿Por qué? Porque hay derechos y obligaciones. Es externa. ¿Por qué? Porque se tiene que manifestar. Y es coercible. ¿Es coercible por qué? Porque hay otra persona, otro ente, que es un ente de poder, que son los poderes jurídicos, que se van a encargar de vigilar el cumplimiento de esas normas. Y ante el incumplimiento, la coercibilidad hace referencia a que va a existir una sanción, ¿sí? Por eso la coercibilidad hace referencia a que estas normas se tienen que cumplir inclusive en contra de la voluntad de las personas que entregan una sociedad. ¿Por qué es esto importante? Se sostiene entonces que las normas jurídicas vienen precisamente a regular la conducta de las personas en la sociedad con una finalidad particular, que es precisamente lograr el bien común, es decir, que en las personas exista equidad, exista justicia, exista esta observancia a los valores. Eso es lo que entendemos por un bien común. Por eso precisamente existen este conjunto de normas jurídicas, ¿ok? Ahora bien, retomando otros conceptos que nosotros podemos apreciar en su pantalla, nada más confírmeme si sí pasó de diapositiva. Sí, profe. Perfecto, ¿ok? Retomamos aquí de nuevo otro concepto que es de Ulpiano. Este concepto es un tanto más antiguo, por así decirlo. No quiero decir con esto que no sea válido, sin embargo, estamos retomando aquí Ulpiano, que es un jurista romano, ¿sí? Que evidentemente data precisamente de esta creación cuando se empieza a codificar el derecho romano. Estamos hablando de hace muchos años, inclusive antes de Cristo, ¿no? Ulpiano fue uno de los juristas romanos pues más sobresalientes de la época, ¿no? Dentro de las codificaciones que él hace, ¿sí? O él considera que el derecho, ¿sí? Consiste en 3 reglas o principios básicos, ¿no? Para Ulpiano el derecho es vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Ulpiano define eso como el derecho, ¿no? Recordemos entonces que ya estamos hablando de una época anterior, ¿no? Cuando empieza a surgir esta codificación del derecho. Es bien cierto que el derecho, esta ciencia, las normas han existido, ¿no? Pero hasta antes de este momento no se habían codificado, es decir, no existían de manera escrita. ¿Qué pasa con Ulpiano entonces? Empieza esta labor de codificación, ¿no? Él fue un jurista romano muy importante en la época de Caracalla, y él empieza a dilucidar y a decir, ¿no? El derecho son 3 reglas básicas, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo.
¿no? Estamos hablando que ya empiezan a precisamente describir estos conceptos del bien común. Estos conceptos no son nuevos, estos conceptos ya se venían manejando, es más, se empezaban a llevar a la práctica ya. Ya había faltado el hecho de que se describieran, el hecho de que se materializaran, el hecho de que se empezara una codificación, es decir, un derecho escrito. ¿Ok? De igual manera, Ulpiano nos dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Ulpiano entonces define la justicia como dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Ok? Sin ese ánimo de que cuando sea algo bueno, al otro se le dé menos y que cuando sea algo malo, al otro se le dé más. Ulpiano define entonces la justicia como dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, dar a cada quien su propio derecho. ¿Ok? Ahora bien, si empezamos a retomar otras ideas, otros conceptos acerca de lo que es el derecho, podemos retomar y podemos citar también a Immanuel Kant, ¿no? Que nos señala que el derecho se reduce, ¿no?, a regular las acciones externas de los hombres, ¿no?, y hacer su coexistencia. ¿Qué nos dice Kant con este concepto? ¿No? Que las normas jurídicas o el derecho es únicamente aquello que va a regular las acciones externas, es decir, lo que se puede externar, lo que se puede ver, lo que se puede materializar. No estamos hablando de una cuestión de pensamiento, de moral, de valores. Kant lo reduce únicamente a que se va a regular aquello que el ser humano manifiesta, es decir, no puede externar todo cuanto quiera, sino solamente aquello que esté particularizado, que esté permitido y que no esté prohibido dentro de la normativa jurídica. ¿Ok? Lo define también entonces al derecho como ese conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio, es decir, esa facultad de decidir, esa facultad de escoger, esa facultad de pensamiento de cada persona puede existir con el arbitrio de los demás, ¿no? Es decir, con la forma de pensar, con la forma de querer, con la forma de desarrollar, según una ley de universal de libertad. ¿Ok? Así lo define Kant. ¿Ok? Ahora bien, estos son los conceptos que nosotros podemos citar o que podemos mencionar dentro de lo que es el derecho, ¿ok? No son los únicos, pudieran ustedes encontrar en algún momento muchísimos conceptos más, ¿ok? Sin embargo, podemos mencionar que estos son algunos de los máximos exponentes por cuanto hace a conceptos del derecho, ¿ok? Cualquiera de ellos que ustedes quieran retomar, no existe algún problema, no existe alguna definición. ¿Por qué? Porque evidentemente al tener ellos diferentes ideas, diferentes corrientes de pensamiento, pues evidentemente los conceptos o la forma de verbalizarlo, de exteriorizarlo, pues va a cambiar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué entendemos por una norma y una ley natural? ¿Ok? Antes de eso, platíquenme un poco, ¿qué es para ustedes una norma? ¿Qué entienden por una norma? Les escucho, ¿eh? ¿Qué es una norma para ustedes? Lupita, Edgar. Bueno, para mí, depende en ahora sí en qué sentido, porque, por ejemplo, están las normas que aplican algunas empresas que son como Ujú, que leyes o, claro. que tienen que seguir para que, ahora sí que estén, ¿cómo se puede decir? Derechos, ¿no? En lo que están Ujú, haciendo o realizando. ujú, Ese es claro. mi punto de vista en temas de normas. Claro, efectivamente son como una descripción de lo que se tiene que hacer, ¿no? En algún contexto. ¿Ok? Pero de pronto también existen otro tipo de normas, ¿no? ¿Qué entendemos por norma y por ley natural? Vamos a dividir aquí de acuerdo a la teoría que nos proporciona García Maínez, que en este concepto tenemos juicios enunciativos y juicios normativos, ¿sí? La palabra norma la podemos usar en dos sentidos. El primer sentido es un sentido amplio, lato sensu, ¿sí? Que define a la norma como toda regla de comportamiento obligatoria o no, ¿sí? Son aquellas reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo, es decir, obligatorio, y se llaman reglas técnicas, ¿no? Estos juicios enunciativos se refieren siempre, como su denominación lo indica, a lo que es, ¿sí? Estas reglas prácticas de cumplimiento potestativo prescriben determinados medios, ¿sí? ¿Para qué? Para la realización de ciertos fines. Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya una regla que para ir a un punto
a otro por un camino más corto, es necesario seguir una línea recta, ¿no? Es una regla técnica, ¿no? Si se quiere llegar de un punto a un punto de manera más corta, se sigue una regla, una línea recta. Es una regla técnica, es la forma en la cual se va a realizar algo para la consecución de un fin, ¿no? Ahora bien, también entendemos estos juicios enunciativos se dividen en verdaderos y falsos, ¿sí? Las verdades expresadas pueden ser contingentes o necesarias, ¿no? Por ejemplo, si se afirma que hace calor, se anuncia algo que es verdadero, pero contingente. ¿Por qué? Porque puede ser que más tarde ya no haga calor, que más tarde haga frío, ¿no? Y en cambio, si es afirmativo, ¿sí? Se puede afirmar que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿no? Entonces se afirma algo que es cierto en todo tiempo y no puede ser de otro modo. ¿Ok? Ahora bien, otro tipo de normas que podemos ser entendidas son en estricto sensu, ¿no? O en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a las que se imponen deberes y confieren derechos, ¿sí? A las reglas que tienen carácter obligatorio o son atributivas de facultades, es decir, conceden facultades, se les da el nombre de normas, ¿sí? Las normas imponen deberes o bien otorgan derechos, ¿ok? Por ejemplo, se puede afirmar, debes honrar a tus padres. Se está expresando una norma, ¿no? Pero en relación a la norma no se habla de verdad o falsedad, sino de validez o invalidez, ¿no? Estas son las dos características o dos diferencias de la norma. Ahora bien, en otro concepto tenemos lo que es una ley natural. ¿Y qué es una ley natural? ¿No? Son juicios enunciativos cuyo fin determina o es precisamente mostrar las relaciones que existen en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, la ley natural es en un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? La ley de Newton. Son ejemplos de leyes naturales, son juicios enunciativos, son preceptos que han llevado una metodología de estudio y que precisamente al agotar el procedimiento científico se emite ese juicio enunciativo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre normas de conducta y leyes naturales, no? La primera es que la finalidad de una ley natural es la explicación de una relación, ¿sí? O relaciones constantes entre fenómenos, ya sea fenómenos naturales, fenómenos meteorológicos o cualquiera en el contexto, ¿sí? ¿Cuál es el fin de las normas? ¿Sí? Las normas tienen como finalidad provocar un comportamiento, ¿ok? Siguiente diferencia, los principios científicos tienen un fin teórico, ¿sí? Y el de los juicios normativos o el de las normas es de carácter práctico, ¿sí? Las normas o las leyes naturales tienen ese fin de la teoría, explicar, describir relaciones existentes entre diferentes fenómenos. Y las normas de conducta, ¿sí? Tienen la finalidad de otorgar un orden práctico, ¿ok? Las leyes de la naturaleza no deben ser confundidas con las relaciones que expresan. ¿Por qué? ¿Sí? Las leyes de la naturaleza no son enlaces entre hechos, ¿no? Son fórmulas más que nada destinadas a explicar diferentes fenómenos naturales, ¿no? Como yo les decía, la ley de la gravedad explica la gravitación universal, ¿no? La ley de Newton también tiene su propia explicación científica, trata de explicar precisamente cuestiones de gravedad, ¿sí? Cómo es que el peso se van a traer a las personas o los materiales, ¿sí? Precisamente al centro, ¿no? Eso es lo que tratan de explicar. Estas leyes de la naturaleza, ¿no? No explican una relación, sino que más bien van a explicar la relación de los hechos con una teoría destinada a realizar. ¿Ok? Estas leyes naturales van a ser indefectiblemente a lo que es, ¿no? Es decir, únicamente van abocadas a la explicación de un fenómeno. No pueden ser aplicadas de manera general, solamente para lo cual fueron formulados y lo que se encuentran explicando. Sentido contrario, las normas estatuyen, es decir, destinan, definen, clasifican lo que debe ser, ¿sí? Las leyes naturales no se digieren a nadie, o sea, las leyes naturales no están destinadas a una persona. Nuevamente, las leyes naturales que hacen explican algún tipo de relación, explican algún tipo de fenómeno, dan una teoría. Caso contrario, las normas. Las normas únicamente van a tener sentido en relación
con seres que son capaces de cumplirlas, es decir, todas aquellas personas que formamos parte de una sociedad. Siguiente diferencia entre leyes naturales y normas, ¿sí? Las leyes naturales van a implicar, ¿sí?, necesariamente la existencia de relaciones entre fenómenos, ¿sí? Aquí el supuesto filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga, ¿ok? También muy importante, la ley física enuncia relaciones constantes, ¿sí? Es decir, procesos que se desenvuelven siempre del mismo modo. Eso hacen las leyes de la naturaleza. Explican, ya que han agotado un procedimiento científico, y nuevamente parte del procedimiento científico es la comprobación, ¿sí? Si no hay comprobación, entonces no es considerado una ley física, ¿no? Pero dado que ya se agotó ese procedimiento científico y se considera una ley física, una ley natural, ¿qué pasa entonces? Los preceptos, ¿sí?, los principios, ¿sí?, las hipótesis son aplicables de manera constante a los mismos fenómenos. Diferencia, las normas exigen una conducta que en todo caso debe ser observada, ¿ok? Pero puede llegar a realizarse o no, ¿ok? Tercera diferencia importante, una ley natural es válida cuando es verdadera, ¿ok? Es decir, cuando las relaciones a que se enuncian ocurren de manera real, ¿no? Es decir, de la forma en la cual la hipótesis, la conclusión lo está marcando. ¿Qué pasa con las normas o las leyes? ¿Sí? O de esta manera, para que las leyes físicas tengan validez, es indispensable que los hechos se confirmen. Como yo les decía, parte del proceso científico, sí, es precisamente la confirmación, la comprobación. Si no sucede esto, no se puede considerar que sea una ley física. ¿Ok? Ahora bien, contraposición a esto, si nosotros retomamos un poco lo que es la filosofía del derecho, si en un sentido filosófico estricto, las normas van a ser válidas cuando exigen un proceder obligatorio. ¿A qué nos hacemos alusión con el concepto de obligatoriedad? Que se va a explicar en función de la idea de valor, ¿ok? Solo va a tener sentido afirmar que algo debe ser si lo que se postula como debido es valioso, ¿ok? Por ejemplo, se puede decir que la justicia debe ser en cuanto vale, ¿ok? Si careciera de valor, no entenderíamos por qué su realización se encuentra prescrita. ¿Ok? Se tiene que encontrar entonces cuál es el valor precisamente de que se lleve a cabo esta situación o este precepto que es la justicia. ¿Ok? Si no le encontramos una forma de valor a lo que es la justicia, entonces no se le va a encontrar la forma y el fondo para la realización y por tanto no estaría normado en los preceptos jurídicos. ¿Ok? Ahora bien, de esta parte, ¿alguna duda que tengan entre norma y entre leyes naturales? ¿Sí entendemos esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre normas y leyes naturales? Edgar, Lupita. Sí, todo bien. Perfecto. Lupita, ¿estás por ahí todavía? Bien, vamos a continuar entonces con otro concepto que es precisamente el concepto del deber, ¿ok? ¿Qué es el deber? Todo deber es deber de alguien, ¿ok? Por ejemplo, los impuestos, sabemos que es un deber, ¿no? ¿Por qué? Porque son obligatorios, ¿no? ¿Qué es obligatorio? Que la persona lo debe realizar esa conducta, pagar impuestos, ¿ok? Ahora bien, en ese sentido, retomando ese ejemplo, en esta situación, por ejemplo, Kant nos dice, ¿no? O nos da esta definición del deber. ¿Qué nos dice que es el deber? Es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Es decir, el deber es esa necesidad de hacer algo en cumplimiento o respeto a una ley que lo está marcando. ¿Ok? Si nosotros vamos a un concepto que nos define el Código Civil, sí podemos entender que el concepto viene definido como una obligación o la obligación es una relación jurídica, ¿sí? Que resulta o que tiene su fundamento en la ley y que se da entre dos o más voluntades, ¿ok? Por virtud de esta relación, una persona puede ser compelida, es decir, obligada o exigida, ¿sí? Por otra, a dar alguna cosa, prestar un servicio o no hacer algo. Entonces tenemos que para el Código Civil un deber es una obligación surgida de una relación jurídica, es decir, un consenso de voluntades que se da entre dos o más personas. Este consenso de voluntades genera derechos y obligaciones. Este surgimiento o nacimiento de derechos y de obligaciones da precisamente la pauta que esas obligaciones se tengan que cumplir y que puedan ser compelidas, es decir, que la otra persona le pueda exigir el cumplimiento de esas obligaciones que ha pactado,
¿ok? Ese es un concepto que tenemos precisamente de lo que es el deber. Ahora bien, si retomamos nuevamente a Kant, nos otorga esta teoría kantiana de los imperativos, ¿no? ¿Qué son los imperativos, sí? Son los juicios que postulan deberes, ¿sí? Nuevamente, cosas que se deben hacer. Para Kant, los juicios que postulan deberes se dividen en dos, en categóricos y en hipotéticos. ¿Cuáles son los categóricos? Aquellos que ordenan sin condición, ¿ok? ¿Y cuáles son los hipotéticos? Aquellos que ordenan condicionalmente, es decir, prescriben una conducta para el logro de un fin, pero están condicionados a alguna situación, conducta o precepto, ¿ok? Los categóricos podemos dividirlos también en positivos y en negativos. Aquí lo pueden ver en su pantalla. ¿Cuáles son los positivos? Son aquellos que son calificados como mandatos, ¿no? Por ejemplo, debes de respetar a tu padre y a tu madre, debes de cumplir con las normas, debes de pagar impuestos, son mandatos, ¿no? Pero aparte están los negativos que podemos clasificar como prohibiciones. Y estos vienen formulados de esta manera, con este precepto que dice no debes de, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos encontrar dentro de las normas religiosas esta parte, ¿no? Por ejemplo, no debes de matar, ¿no? No debes de dañar, son cuestiones de que están marcadas en sentido negativo. Por otra parte, en la otra división que tenemos de los hipotéticos, ¿sí? Están divididos en dos, en reglas técnicas y en imperativos, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas técnicas? Son aquellas que señalan lo que es necesario seguir para el logro de un propósito. Es decir, van marcando la pauta metodológica, ¿sí? Para que se pueda cumplimentar un propósito, se pueda cumplimentar una meta, se pueda cumplimentar un fin. ¿Cuáles son los imperativos pragmáticos? Son aquellos que indican los caminos a seguir para un logro, ¿ok? Ahora bien, esto respecto a la teoría kantiana, respecto a los imperativos. De esto, Edgar, ¿tienes alguna duda? Lupita, si es por ahí, ¿alguna duda acerca de esto, de lo que es el deber, la teoría kantiana respecto a los deberes? Todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Dudas? ¿No? Por el momento no. Bien, vamos a continuar entonces con otro concepto, ¿no? Reglas técnicas e imperativos hipotéticos, que son parte de lo que nosotros podemos ver aquí, ¿ok? ¿Qué sucede con esto? ¿Ok? Las reglas de conducta que van a expresar, sí, van a expresar una necesidad condicionada. ¿Por qué? Porque van a indicar los medios que o que es indispensable emplear para la consecución de un determinado fin, como yo se los mencionaba. Esos principios se van a venir a formular de manera imperativa, es decir, pues en un sentido como de ordenamiento. Pero estos no son normas, ¿no? No son aún en un sentido normativo, pero sí imponen deberes, ¿ok? Por otra parte, los preceptos de orden técnico no van a implicar deberes, ¿no? Decíamos que los preceptos de orden técnico son aquellos que nos marcan la pauta para la consecución de un fin, de un objetivo o de una meta. Estos preceptos de orden técnico no van a implicar algún deber, simplemente van a mostrar esos medios que es necesario poner en práctica para el logro de algunos fines, ¿ok? Estos preceptos técnicos no son normas, solamente son enunciaciones técnicas que van a marcar nuevamente la pauta para la consecución de un fin, ¿ok? Para esta consecución de un fin puede haber 1, 2, 3, 4 procedimientos adecuados, ¿ok? Y cuando está ya una multiplicidad de procedimientos, no es forzoso que se ocupe exclusivamente alguno. Las personas tienen esa voluntad, esa facilidad de elegir el que mayor se les facilite, ¿ok? En este contexto, la aplicación de una regla técnica, ¿sí? A veces suele ser obligatoria para un sujeto, ¿no? En tal hipótesis, el deber de observarla no deriva de la norma, ¿sí? O de la persona, más bien de la norma. ¿Qué ejemplo podemos citar en esta parte? Por ejemplo, un obrero que trabaja en una fábrica tiene la obligación de aplicar ciertos preceptos de orden técnico, es decir, desempeñar sus funciones de acuerdo a lo que le marque una guía técnica, de acuerdo a lo que le marque el procedimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente, el orden técnico marca los pasos para la consecución de un fin. No son normas, pero sí implican una obligación. Y en este caso de un obrero, pues evidentemente si tiene alguna función dentro de un trabajo, ¿sí? Tiene que acatarse al cumplimiento de esas normas, ¿ok? Y esta obligación tiene un fundamento, ¿cuál es?
un contrato de trabajo, ¿no? Que es un consenso de voluntades, donde evidentemente si se contrata a una persona para desempeñar ciertas funciones, en ese contrato de trabajo se particularizan sus obligaciones, sus responsabilidades y lo que podemos ver aquí, ¿no? La forma en la cual va a desarrollar su trabajo, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda referente a la diferencia entre reglas técnicas e imperativos hipotéticos con lo que es el deber y las normas? La regla técnica es como cuando firmas un contrato, ¿no? De una empresa donde te hacen leer lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer. Más que nada, el contrato, se hace cuenta, es un contrato laboral, ¿no? Y puede ser que en ese contrato laboral vaya intrínseco la regla técnica. Es decir, en esa regla técnica, por ejemplo, ¿no? Los obreros que tal vez trabajan en una fábrica embotelladora, en una fábrica de producción de alimentos, ¿no? Que tienen la obligación de seguir cierta metodología en su trabajo. O sea, no pueden hacer nada diferente a lo que está marcado en las normas de calidad de la empresa. ¿Por qué? Porque sus facultades, es decir, lo que deben hacer, únicamente está limitado al cumplimiento de esa regla técnica. ¿Ok? El fondo que hay es que, bien es cierto, hizo un contrato laboral, un consenso de voluntades, donde aceptó explícitamente el cumplimiento de esas reglas técnicas, es decir, la forma en la cual debe llevar a cabo sus funciones. ¿Cierra? Gracias. Bien, ahora bien, tomando otros conceptos, tenemos lo que es la moral y el derecho. ¿Ok? Aquí vamos a poder empezar a toparnos tal vez con esas primeras dificultades para poder dilucidar o diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la moral y el derecho? ¿No? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones suele confundirse, ¿no? Cosas que se hacen por moral, cosas que se hacen por derecho porque están instituidas en una normativa jurídica. ¿Ok? ¿Qué entendemos por la moral? ¿Ok? En ese sentido, vamos a mencionar, la moral es un conjunto de normas, ¿ok? Valores, creencias existentes y que son aceptadas en una sociedad, ¿sí? Este conjunto de valores, creencias y normas, ¿sí? Sirven como un modelo de conducta, ¿no? Y sirven como un parteaguas para hacer ese juicio de valor, ¿sí? De lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Si entendemos este concepto de lo que es la moral, no es algo que esté escrito, no es algo que esté en un conjunto de normas jurídicas, más que nada son normas, valores y creencias que existen y que son aceptadas por una sociedad, que sirven precisamente como un modelo para valorar lo que está bien y lo que está mal. Pero nuevamente el concepto entre lo que está bien y lo que está mal es meramente subjetivo, ¿no? Pero tenemos este concepto de lo que es la moral, ¿ok? Como materia de estudio, se centra precisamente la moral en diversos niveles, tanto el filosófico y el cultural, ¿sí? Estos conceptos entre el bien y el mal relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad, es decir, la moral va a servir como un parteaguas, ¿sí? Como un filtro para que las personas determinen qué está bien y qué está mal dentro del comportamiento de un individuo dentro de la sociedad, ¿ok? Ese es un concepto. Y el derecho es aquel que se encuentra compuesto por leyes que el gobierno, a través de sus instituciones, ejecuta y hace cumplir. Las normas o las leyes son generales, son permanentes, es decir, hasta que no haya otro proceso legislativo de derogación, de abrogación, son permanentes, ¿ok? Y llevan a cabo, se promulgan de manera formal, es decir, llevan un proceso de creación de la ley. Las leyes son forzosamente escritas, publicadas, para que puedan iniciar su vigencia, es decir, que sean reconocidas y sean exigibles a todos los ciudadanos, ¿ok? Este es el concepto que podemos mencionar entre moral y derecho. Son cuestiones diferentes. La moral son normas, valores y creencias. No se encuentran escritas, no son dictadas por una autoridad, no son exigibles por un órgano de gobierno, ni siguen un proceso de creación como son las leyes, ¿ok? Pero la moral va a servir como ese filtro para particularizar lo que está bien y lo que está mal, mientras que el derecho, pues evidentemente se encuentra compuesto por leyes dictadas, ¿no? Promulgadas y que van a ser exigibles por parte de los entes de gobierno a todos los ciudadanos que confluyan, ¿sí? En una sociedad. ¿Sí entendemos esta diferencia entre moral y derecho? Sí.
Bien, ahora bien, podemos decir entonces que la moral es el orden de la persona, ¿sí? Aquí está, ¿no? Es lo que nosotros nos van inculcando, nos van enseñando en los diferentes, en la escuela, en el vínculo, en el seno familiar, ¿no? De pronto, tal vez cuando se practica alguna religión, se va nutriendo esa moral de los valores, los principios que sirven precisamente para solventar o dividir esta parte de lo bueno y lo malo, ¿no? Esa es la moral, el orden de la persona. Y el derecho es el orden de la sociedad, ¿sí? La moral está aquí en cada persona. Nuevamente, ¿por qué? Porque al ser ese concepto de bien y de mal subjetivo, ¿sí? Para las personas aplica igual, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez para lo que uno sea bueno, para otro es malo, para lo que otro es malo, para el otro es bueno. Radica mucho en ese nivel de formación y de enriquecimiento en valores del contexto del ser humano. Pero ¿qué pasa con el derecho? El derecho, al surgir de un proceso legislativo, es decir, ser creado, ¿no?, por entes dotados de esta facultad, son aplicables y exigibles para toda la sociedad, ¿no? Y vienen a otorgar un orden, ¿no? Un orden dentro de la sociedad, ¿ok? Mientras que la bondad, la moral, ¿sí?, de los comportamientos humanos, deriva de la idoneidad para la consecución de fines existentes del hombre, ¿no? Es decir, puede ser que ahí en la moral diga, pues tal vez algo está bien, lo voy a hacer bien porque quiero que las cosas me salgan bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con el derecho? El derecho sí regula esas conductas que el ser humano puede llegar a exteriorizar, ¿sí? Desde el punto de vista de su repercusión social, es decir, que va a tener alguna consecuencia el hecho de transgredir cualquier normativa que se encuentre regulada, ¿ok? Si pudiéramos citar una diferencia entre normas morales y preceptos jurídicos, es que las normas jurídicas son unilaterales y las segundas, es decir, los preceptos jurídicos, son bilaterales. Muy importante de esto, sí tomen nota, sí tenganlo presente porque es muy importante. ¿Sí? Aquí vemos la primera diferencia entre una norma moral y una norma jurídica o un precepto jurídico. Normas jurídicas, normas morales son unilaterales y las normas o preceptos jurídicos son bilaterales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unilateralidad? Que esas normas éticas hacen referencia a que frente al sujeto que se obliga, no hay persona autorizada para exigir el cumplimiento de su deber, ¿ok? Ante una norma moral, que ya dijimos, regula al propio individuo, es decir, es individual, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mis propias normas morales, ¿no? Tal vez el hecho, pues, de hacer el bien, ¿no? Pudiera ser, tal vez el hecho de comportarme de buena forma, ¿no? Es algo que está en los valores, está dentro de la persona. Ante este valor moral, no hay otro sujeto que me pueda exigir a mí ese cumplimiento de mi norma moral. ¿Por qué? Porque es unilateral, es decir, solo de un lado. Y ese lado es de la persona que tiene ese valor. ¿Ok? Mientras que, como lo mencionaba, los preceptos o las normas jurídicas son bilaterales. ¿Por qué? Porque hay dos partes, dos lados, dos polos, ¿no? Bilaterales. Hay derechos, pero se imponen obligaciones. Es decir, ante la persona que ostenta un derecho, también hay una obligación. ¿Ok? Y ante eso, entonces, ante esta normativa jurídica, sí hay otra persona facultada que puede reclamar, ¿sí?, que se cumpla, ¿sí?, esa obligación. ¿Ok? Quien está obligado se le llama sujeto pasivo y quien está autorizado para exigir se le conoce como sujeto activo, facultado o pretensor, ¿no? Por ejemplo, tal vez en una compraventa hay un vendedor, hay un comprador. ¿Qué obligación tiene el vendedor? Entregar el bien, el comprador entregar el dinero. Son obligaciones, derechos. Es bilateral. Ambos tienen derechos, ambos tienen obligaciones. ¿Qué pasa si no se cumple un contrato? Pues ahí sí puede interceder una autoridad que es otro facultado para reclamar en caso de que no se hubiera cumplido lo que está prescrito. ¿Ok? Y vemos entonces cómo hay una diferencia entre unilateralidad y bilateralidad. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo podemos ejemplificar de una manera más amplia en este concepto. Los preceptos de derecho, las normas jurídicas, imponen deberes, pero conceden facultades. Hay un deber, pero también hay un derecho, ¿no? Algo para lo que estás facultado a hacer. Y las normas morales imponen deberes, nada más no conceden derechos.
¿sí? Las normas morales, aquellos valores, aquella axiología que está intrínseca en el pensamiento de las personas y que lo exterioriza a veces con su conducta, ¿sí? Impone un deber, el deber de hacer de tal forma o el deber de no hacer. Pero esa norma moral no te trae consigo un derecho, ¿ok? ¿Sí estamos claros en esta diferenciación? Edgar, Lupita, ¿si están todavía por ahí? Sí, todo bien. Bien, ahora, por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, ¿no? Derecho y deber, ¿no? Esto ya lo vamos a tomar no como algo moral, ¿no? Sino como una cuestión de lo que es una norma jurídica, ¿no? ¿Qué es el derecho del vendedor? Exigir un pago. ¿Cuál es el deber del comprador? Pagar el precio. ¿Cuál es el derecho del comprador? Reclamar la entrega y el deber, sí, entonces de este vendedor será entregar la cosa. ¿Ok? Eso es como podemos entender esta bilateralidad, es decir, para ambas partes hay derechos y obligaciones. ¿Ok? Aquí podemos ver otro cuadro. Nueva característica. Por una parte podemos ver el derecho y cuando hablamos de derecho nos referimos a normas jurídicas o conceptos jurídicos. Cuando hablamos de moral son las normas morales. Característica de las normas jurídicas. Son coercibles. ¿Qué es decir? Que es la coercibilidad que se deben de cumplir aún en contra de la voluntad del obligado. Por ejemplo, todas las personas que confluimos en una sociedad tenemos la obligación de dar cumplimiento, ¿sí? A las leyes, reglamentos que se encuentran creados por la autoridad. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de los impuestos, ¿sí? Es algo que está facultado, está en una ley fiscal y por encima de eso está la Constitución. De la Constitución surge precisamente lo que son las leyes fiscales, ¿sí? Que señala que efectivamente se tienen que pagar impuestos, contribuciones, ¿no? De diferente especie entre las personas. ¿Ok? Ahí está la coercibilidad. Aunque las personas no queramos, aunque yo no quiera pagar un impuesto, la propia coercibilidad, que es característica de la ley, lleva a que yo tenga que cumplir con lo que está marcado en la norma jurídica, aún en contra de mi voluntad. ¿Ok? Diferencia, las normas morales son incoercibles, es decir, hay un cumplimiento espontáneo, es decir, implican un cumplimiento voluntario. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo. Vemos moral y vemos derecho. Nuevamente hace alusión a lo mismo, normas morales y normas de derecho, normas jurídicos. Las normas morales son autónomas, es decir, tienen esta característica de autonomía. ¿Qué quiere decir? Que hay una autolegislación, ¿sí? Un reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Nuevamente, las personas tenemos esa capacidad, de acuerdo al contexto, a la riqueza, a lo que nos hemos allegado, sin una cuestión axiológica, de autolegislarnos, es decir, reconocer de manera espontánea, por propia voluntad, ¿sí? Aquello que se está haciendo. Diferencia con el derecho, las normas jurídicas son heterónomas, no tienen esta característica de la heteronomía, que es decir, la sujeción a un querer ajeno. Es decir, las personas, miembros de una sociedad, ¿sí? O que estamos de cierta manera sujetos a las normativas, a las leyes, que somos sujetos ya de derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos que sujetarnos a aquellas normas que el legislador ha creado, ¿sí? No son normas creadas por uno mismo, son normas que fueron creadas en el ámbito de las facultades que se le conceden al legislador. ¿Ok? Por tanto, entonces, nos tenemos que sujetar a una situación, a un querer ajeno, a una normativa que fue creada por una persona diferente. ¿Ok? Si entendemos estos conceptos de autonomía, heteronomía, coercibilidad, incoercibilidad. Edgar o Lupita, si están por ahí todavía. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, no, por el momento no. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien, vamos a continuar entonces con otra temática que son el derecho y los convencionalismos sociales, ¿ok? ¿Por qué es esto? Nuevamente puede surgir una duda, ¿no? ¿Es lo mismo el derecho que el convencionalismo social? ¿Y qué entendemos por convencionalismo social? Aquellas formas de comportamiento que están calificadas como buenas o malas dentro de una sociedad, ¿no? Aquello que está bien hacer, formas de comportamiento. Sin embargo, no es lo mismo el derecho y un convencionalismo social, ¿ok? Los convencionalismos los vamos a conocer también como reglas de trato social,
¿no? O usos sociales. ¿Qué es eso? Son aquellos modos de proceder, ¿sí? De ser, de comportarse, que adopta un grupo o subgrupo. ¿Para qué? Para hacer más sana, más llevadera la convivencia, ¿no? Y de cierta manera limar asperezas, diferencias, ¿no? Que pudieran llegar a surgir, ¿no? Ahora bien, estos convencionalismos sí están dirigidos, están originados por la civilidad de la cortesía, los buenos modales, la urbanidad, el respeto social, el compañerismo, la caballerosidad inclusive, ¿no? Podemos encontrar convencionalismos sociales inclusive en la forma de saludar, en la forma de vestir, en la forma de comportarse en una mesa, en la forma de hablar, de dirigirse, ¿no? Esos convencionalismos sociales son invitaciones a un cumplimiento. ¿Por qué? Por lo solamente rigen en sociedad y solamente se van a mantener mientras los respeta la generalidad, ¿no? De un grupo o de un subgrupo. Y contra el cumplimiento de algún convencionalismo, no hay alguna consecuencia de la colectividad, ¿no? Más que la individual, es decir, de quien no lo lleva a cabo, ¿ok? Pero existe presión del grupo social. ¿Para qué? ¿Sí? Para que se lleven a cabo estos convencionalismos, o en todo caso, en caso de que no se hubieran llevado a cabo, el hecho de denigrar, ¿no? De hacer a un lado a personas que no lleven a cabo estos convencionalismos sociales o reglas de trato social. Por ejemplo, Edgar, ¿me pudieras decir algún ejemplo de convencionalismo o regla de trato social? Ya dijimos, ¿no? Son formas de civilidad, de cortesía, de buenos modales. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de esto? ¿Qué ejemplo me pudieras señalar? Bueno, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Coppel, llegaba un cliente, tenía que dirigirme con él con modales, ¿no? Y respeto, Ujú. presentándome, dar una buena imagen, Claro, limpieza, higiene, claro, principalmente de uno, claro. y siempre una buena sonrisa. Claro, eso es un convencionalismo, ¿no? El hecho que tienes que dar un buen modal, o inclusive, ¿no? En el transporte público, que los hombres le tienen que ceder el lugar a las mujeres, ¿no? A una mujer embarazada. Es un convencionalismo, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en un transporte público se sube una mujer embarazada o una mujer y el hombre no se levanta, ¿no? No la deja que se siente. No hay un castigo de una ley, ¿no? Pero ¿qué sí pasa? Las demás personas se le quedan viendo mal, ¿no? Esa mirada de presión para que lleve a cabo este convencionalismo, ¿no? Esos son precisamente los convencionalismos sociales, esas formas de comportamiento, ¿ok? Cuando esos convencionalismos sociales se enraizan en la generalidad y se prolongan por largo tiempo, reciben el nombre de costumbres, ¿sí? Los convencionalismos evolucionan, se mantienen y se mantienen en costumbres. ¿Y qué pasa? Si las costumbres siguen siendo demandadas, ¿sí? Por la civilidad, ¿sí? Van a seguir siendo meras reglas de trato social, ¿no? Que invitan a los miembros a beneficiarse de practicar estos convencionalismos. ¿Para qué? Para tener una convivencia grata, una convivencia civilizada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si en el transcurso del tiempo, ¿sí? Pues se acabara convenciendo al grupo, ¿no? De que no se lleve a cabo determinada conducta, ¿no? Que no es posible exigirla, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Sí, puede ser que esto se convierta en una costumbre, ¿sí? Y la costumbre, de manera, sabemos que la costumbre se convierte en norma, ¿sí? Normas pueden ser jurídicas o pueden ser morales, ¿no? Y pueden ser obligatorias de manera individual o de manera, pues ya en situación que se encuentren inscritas en diferentes preceptos legales, ¿ok? Ahora bien, los convencionalismos sociales difieren de las normas jurídicas porque, como lo mencionábamos, los convencionalismos sociales no tienen una sanción, ¿no? Simplemente, pues, van en violación de la sana convivencia. Pero, ¿sí? Las normas jurídicas, en caso de ser violentadas, sí tienen consecuencias, ¿ok? Consecuencias que evidentemente, al ser reglas violadas, van a ser determinadas por la autoridad, ¿ok? Nuevamente, los convencionalismos sociales, al ser transgredidos, ¿sí? Al no ser llevados a cabo, pues no tienen una consecuencia, ¿no? Más que tal vez el hecho de ser discriminado, el hecho de ser alejado, de no ser aceptado en un grupo social, ¿no? En el contexto laboral, como mencionaba, pero en el contexto personal. Pero las normas jurídicas, cuando se transgreden, cuando se violan, cuando no se cumplen, ¿qué pasa? Sí hay una consecuencia, ¿no?
que de manera particular viene a ser sanción, le conocemos como una sanción de derecho, ¿ok? Ahora bien, aquí podemos encontrar y van a poder particularizar esta actividad, ¿ok? ¿Qué actividades van a complementar este esquema? ¿Sí se puede ver, Edgar? Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Aquí podemos verlo. Es una actividad que viene así, sale a la plataforma, dice completar con características principales y un ejemplo de cada uno. ¿Ok? Vimos aquí, dice derecho, moral y convencionalismo social. Cuando hablamos de derecho, pues lo que nos hemos venido refiriendo, ese concepto de normas jurídicas, de preceptos jurídicos, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de derecho. Abajo viene lo que es la moral, nos estamos refiriendo a las normas morales. Y cuando hablamos de convencionalismo social, estamos hablando de las normas de trato social o las normas de civilidad, como lo hemos hablado. ¿Qué es la actividad? ¿Sí? Ya sea que lo quieran trabajar en Word, que lo quieran trabajar en un PowerPoint, que quieran dibujar este esquema pues bien hecho en una hoja, ¿sí? De la forma en la cual, si lo quieren hacer en esquema, si lo quieren hacer en texto, adelante, siempre y cuando esté bien presentable, pero van a complementar esta información, es decir, me van a decir cuáles son las principales características del derecho o las normas jurídicas, así como un ejemplo, ¿no? De las normas jurídicas, por ejemplo, leyes fiscales, ley fiscal, ley penal, ley civil, así, ¿ok? Después, moral, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de las normas morales? De acuerdo a lo que nosotros estudiamos el día de hoy. Y me van a citar un ejemplo de una norma moral, ¿ok? De acuerdo a lo que estudiamos el día de hoy. Y por último, en esta parte donde dice convencionalismo social, ¿ok? Van a describirme característica principal de un convencionalismo social y de igual manera un ejemplo de un convencionalismo social. Si me van a hablar de un convencionalismo social en el trabajo o me pueden hacer uno laboral o uno personal, ¿ok? Recuerden, las personas sí nos desenvolvemos en diferentes contextos, si quienes han entendido, pues puede, en esta materia de convencionalismo social, pueden citar materia laboral o en materia personal, ¿ok? Pero en términos generales, esta es la información que se tiene que complementar. Derecho, características principales, moral, características principales, convencionalismo social, las características principales, de acuerdo a lo que analizamos, y un ejemplo de cada una de estas normas que nosotros estuvimos analizando el día de hoy, ¿ok? De acuerdo a lo que entendieron, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos analizando, ¿ok? Esta actividad ya se encuentra habilitada en la plataforma, ya la pueden encontrar ahí. Nuevamente, en lo que ustedes lo quieran trabajar, si va a ser en recurso electrónico, o se va a hacer, o van a hacerlo tal vez a mano, pero bien hecho presentable y suben evidencia fotográfica, ¿ok? Esa es la actividad que ya está habilitada en su plataforma, ¿ok? ¿Dudas acerca de esto, Edgar? Primero complementamos con información de lo que vimos en la clase de hoy Ajá, y de ahí exacto. de ahí podemos poner un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Exacto, efectivamente. Sí, exactamente. Sí lo puedes tomar de tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, tú, ya sea en tu contexto laboral o en tu contexto personal, ¿cuáles son aquellas normas jurídicas a las cuales te encuentras pues, constreñido, ¿no? Obligado a cumplir? Una norma moral que tú sigues y una norma de convencionalismo o un convencionalismo social, una norma de trato social que tú realizas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a particularizar. Sí, está bien, gracias. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, esto como yo les mencionaba, de igual manera ya se encuentra en su plataforma, ya lo pueden encontrar ahí, listo para que ustedes lo puedan, pues lo puedan habilitar, ¿ok? Y pues no sé si hasta este punto tengan alguna duda, algún comentario que quisieran realizar. Lupita, Edgar. De mi parte, no, todo bien. Ok, Lupita, bueno, no sé si todavía está ahí, pero pues de todas maneras cualquier situación, cualquier otra duda que pudieran llegar a tener, pues con gusto le pueden pedir mi número al doctor, ¿sí? Y cualquier otra situación ya saben, ya está en la plataforma habilitada absolutamente todo. Y pues por el día de hoy, por mi parte sería todo. De igual manera, recuerden, la tarea tiene fecha de vencimiento, la van a poder encontrar ustedes en su plataforma, pues es la fecha en la cual lo tienen que habilitar, ¿ok? Pues no hay otra situación por mi parte, les agradezco mucho el tiempo y la disposición y nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Nos vemos, Edgar. Nos vemos, Lupita. Gracias, hasta luego. Hasta luego.